por lo menos tiene que tener un cierto de realismo, ¿sí? El trazo siempre tiene que ser firme. En el caso de la compañera, está firme. Supongo que estas pixeladas son por cuestión de la computadora, así que no le vamos a dar tampoco tanta importancia. El resto de la mirada, esto lo vamos a borrar porque ya no estaríamos hablando de la persona. Elementos destacables, como les había mencionado, ¿no? En todos los dibujos es importante destacar los elementos. Por ejemplo, que obviamente si esto es un rectángulo, la perilla, ¿no? Como en este mismo caso se ve esa perilla, las ventanitas, ¿no? La división de su marco, o de repente son cortinitas, entonces también varía y vale también eso, ¿vale? Entonces poner siempre esos elementos destacables se vuelve a repetir en esta prueba. Evitar otros elementos fuera de lo que es el trabajo, ¿no? Por ejemplo, les he comentado, ¿no? Poner sol, aves y demás, evitarlo siempre. Explicación del dibujo. Eso vamos a practicar ahora, de que estamos con esta cuestión. Exagerando 4 reglones, no mencionar otros elementos, ¿no? Inexistentes. Evitar los extremos, ¿no? En este caso los 4 extremos. En este dibujo se vuelve a repetir el mismo patrón, el mismo criterio. Y evitar el doble trazo y borrones. Recomendación con respecto a esto de la casita. Con respecto a las ventanas, por ejemplo, en el caso de su compañero, ha hecho de 2 pisos, se podría decir así, ¿no? De un primer nivel, y las ventanitas no tienen marco. En este caso, obviamente, el marco está acá abajo. Por esa cuestión en nuestra cultura, ¿no? De que si la ventana no está relativamente protegida o no son relativamente seguras, un ladrón o algo así se puede ingresar. Entonces, si se dan de cuenta, ya sea que lo haya hecho de manera consciente o inconsciente, ese rasgo cultural está acá todavía, ¿no? Entonces en las ventanas de arriba ya no habría necesario ese tipo de división o encuadre, ¿no? Aquí ya lo ha hecho más grande, más vistoso. Entonces ahí podemos ver un claro ejemplo de la parte cultural. Los americanos también dibujan muy distinto y los europeos de la misma manera. En el caso nuestro, está bien el dibujito, ¿verdad? Está muy relacionado a su cultura. Con respecto al piso, ¿no? Tiene esa tendencia al fondo, ¿no? Y en la mayoría de los dibujos se ha visto esa línea al fondo, ¿no? Entonces se vuelve aquí a repetir. Como les había comentado ese día, no es que está mal, pero había que de repente poner aquí por ejemplo, el caminito, ¿no? El famoso caminito. Entonces, eso del caminito, por ejemplo, menciona la comprensión de nuestro pasado, ¿no? Y de volver también a ese pasado, porque obviamente la casa siempre es un símbolo de seguridad. Entonces, eso lo vamos a poner acá. Símbolo de seguridad del pasado. Entonces, el caminito justamente va a destacar esa parte, ¿no? Que si bien obviamente no tenemos familias perfectas, por lo menos vamos a decir con ese del caminito de que no tenemos conflictos marcados o conflictos fuertes con relación a ellos, ¿no? Entonces, como en este caso no hay caminitos en ambos dibujos, tampoco es de marcado fuerte, pero me hace llamar la atención, personalmente a mí como evaluador, de que en sus familias quizás hay alguna aspereza, ¿no? Alguna situación delicada, que obviamente ahorita no nos vamos a poner a discutir, pero les sugiero yo que eso del caminito lo puedan poner para poder dar por lo menos esa noción, ¿no? Esa idea de que todo está bien, con respecto por lo menos a su relación familiar y a lo que es su pasado próximo en su infancia. En su niñez también, ¿vale? Entonces, eso. Otra cuestión, ¿qué más podemos destacar? Por ejemplo, alguna vez he visto que dibujan cercas, ¿no? Maderitas, ¿no? Cerca. No es necesario dibujarlo eso, porque significaría lo que les había mencionado con lo de la paraguas, ¿no? Como una especie de sobreprotección, o en todo caso inseguridad. Entonces, que no lo hayan dibujado, no hay ningún problema. Pero suponiendo que quisieran dibujarlo, sí estaríamos hablando de eso, ¿no? De la parte de sobreprotección. Entonces yo les recomiendo que simplemente no lo hagan, no lo dibujen la cerca. Listo, ¿qué más? Alguna vez me han preguntado, ¿no? el de estos circulitos que se ponen mayormente en los costados o arriba en las azoteas. Esto, aunque no lo crean, también es una marca cultural. Obviamente en nuestro país, en nuestras construcciones no vemos esto, pero esto también me denota que son personas que están constantemente buscando actualizaciones, porque este tipo de ventanales
son más de que hemos visto en películas, libros, qué sé yo, revistas, y así también, entre comillas, si se han dado de cuenta, nuestros docentes o nuestros papás en algún punto nos han enseñado. Entonces, esta interacción está más relacionada a lo que es nuestra relación con nuestro contexto de afuera, o sea, fuera de nuestro país, la cultura de afuera, películas, novelas y demás. Entonces, eso se ve, ¿no? Entonces, son personas que si bien obviamente no tienen roces con eso, les gusta ver cosas nuevas, a eso se refiere con esto, ¿vale? Entonces ahí podemos ver una influencia de lo que es la cultura externa o ajena a nuestro país. Por eso les decía que esto de los tres proyectivos son muy, muy interesantes, se puede ver muchas cosas y vamos a seguir calificando esta situación. A ver, vamos a ver qué otro dibujo más nos ha regalado nuestra compañera. A ver. Antes baja la lluvia. Esto lo habíamos explicado, ¿no? De las gotitas. Por ejemplo, compañera, por favor, nos explicas qué es este más o qué significa este más. Era como el punto central para dibujar. Ya. Sí. Pensé que era el ombligo o algo así. No. ¿Y esto de la manguita, qué es esto? Creo que se me fue esa rayita. Ya. Una arruguita. Ya, la chompa ha salido del closet. Muy bien. ¿Qué más? No hay charcos, está bien. El rostro está mirando al frente, muy bien. La proporción está relativamente bien. Sí, está relativamente bien. Las gotitas, ¿por qué gotitas gordas? No sé, yo me imagino así a la lluvia. Ya, Pues se había comentado que esto de las gotitas, por ejemplo, el tuyo tiene una tendencia hacia la izquierda, ¿ves? Está cayendo hacia la izquierda. Entonces, algo en tu pasado te pone triste. No vamos a decir qué ni nada por el estilo, pero te pone triste. No sé, obviamente puede haber muchas cosas, pero eso nos denota. Pero de ahí, saltando ese puntito, por lo demás está bien. Las gotitas tocan el paraguas, como habíamos dicho también en la explicación, ¿no? Entonces, no le vamos a dar tanto énfasis a eso. Por lo demás, está bien. Pero aquí está otra cuestión interesante. Mira, el paragüitas, el bastón, por así decirlo, está a un costado derecho. Y el paragüitas está a un lado izquierdo. Entonces ahí se vuelve a repetir esa tendencia. ¿No? ¿Te das de cuenta? Eso es muy interesante, realmente muy interesante. Esto les voy a dar voy a intentar hacerles la devolución de su interpretación de su dibujo de manera personal para que no se melle su privacidad, ¿vale? Pero simplemente aquí vamos a hablar de lo que son las generalidades de lo que nos interesa. Las gotitas, por favor, tratarlo de hacer así más o menos como esta. Aquí tenías una, estabas intentándolo hacer, o en tu mente se te ha pasado a hacerlo. Supongo que es mis palabras influyentes, solo que no se han acoplado todas. Pero, como les había comentado, ¿no? Procuren no hacerlos así gorditas porque denota depresión. Sigamos a la siguiente. En el caso del árbol, el árbol lo has hecho relativamente sencillito. Ahí está el piso, un poco ondulante, no pasa nada. Las ramitas también están redonditas, el follaje también está bien. La proporción, siempre, ¿no? Esa tendencia hacia la izquierda y un tanto arriba. Hay una tendencia a eso. Pero como son dibujitos de práctica, no va a haber tanto problema. Procuren, como siempre, tratarlo de centrar, ¿vale? Y a ver, el último. El de la persona. En este caso te dibujaste, supongo que a ti misma, ¿verdad? ¿O quién es? Sí, yo. No yo. Vale. Esa es su proyección, es lo que ella ve en ella misma. No vamos a adentrar a detalles. A ver. ¿Tuviste borrones? Sí, en la parte de las manos. No es así, como que De las son muy manos, pequeñas. de las caderas. Y el fondo, así como el compañero, también lo hiciste atrás.
Genial. Entonces vamos a lo siguiente, mis estimadísimos jóvenes. Por cada dibujo que han hecho, en este caso tú has hecho 4, vamos a ver de nuestro compañero. Vamos a ver de nuestro compañero. En el caso de Diego, nos ha entregado 4 más, si no me equivoco igual. Si no me equivoco, a ver. Ahí está, 1, 2, 3, 4. Bien, perfecto. Entonces, estamos dentro del parámetro. Obviamente no ahorita vamos a seguir avanzando, pero para más tarde, en los 4 dibujitos que me han enviado, voy aquí a habilitar otra casillita, me lo van a enviar una descripción. Vamos a imaginarnos que las instrucciones ahora me lo tienen que contar una historia por cada dibujo. Bueno, no una historia, nada más o menos como una explicación de por qué lo han dibujado así, qué tiene el dibujo, y vamos a ir también calificando esa parte de la interpretación para que no se nos vaya, porque como les comentaba, nada raro. Vamos a tratar de cubrir también ese lado, ¿no? Que les diga aquí, describa o dé una explicación o dé a entender del porqué del dibujo. Entonces tú tendrás que poner, pues, ¿no? La casita, le he dicho así porque me gusta, es una casita relativamente antigua, tiene ventanas seguras, cosas de esa naturaleza, ¿no? Como les había recomendado, como siempre, que no sea más de 4 reglones exagerados y no mencionar otros elementos inexistentes y que no se repita, ¿no? La explicación. Digamos, si han hablado de la ventana algo y volver otra vez a reiterar, no va, ¿vale? Entonces, para más tarde, por favor, para cada uno de ustedes, con sus dibujitos que han hecho, la explicación del porqué de cada dibujo o el qué, por qué lo han dibujado de esa manera. ¿Listo? Tomando en cuenta estos 2 puntitos. Bien, sigamos entonces. Esto del pabellón lo vamos a dejar un poquito para más adelante cuando me hagan las interpretaciones de cada uno de estos, y ahí lo vamos a combinar, esto del pabellón, y ahí te lo van a entender, porque creo que no me están entendiendo a qué me refiero con pabellón. Entonces lo vamos a explicar junto con esto y sus interpretaciones. ¿Les parece? Así nos vamos a entender todos. Bien, entonces con esto de las explicaciones, mañana vamos a culminar de la parte de los proyectivos. Como se han podido dar de cuenta, complicados no son, pero sí hay que tener cuidado con ciertos parámetros. En el video, obviamente, esto también está. Al final de esta semana, bueno, mejor dicho, al final de mañana, ya les voy a enviar este PowerPoint, donde ya van a poderlo tener estos elementos ahí, ¿no? A la mano, para poderlos leer, revisar y demás. Entonces, no se preocupen de esa parte. ¿Vale? Entonces, 3 proyectivos, solo nos faltaría del pabellón, eso mañana lo vamos a culminar junto con sus interpretaciones. Me lo van a dibujar ese ratito mismo, me lo sacan una foto y me lo envían, y aquí lo vamos a interpretar junto con su historia que ustedes van a realizar de todas estas, incluido el del pabellón, ¿vale? Con respecto a lo que son los psicométricos, estos conllevan cierta funcionalidad. Les quería preguntar también, ¿ya los han descargado algunos de estos? De las aplicaciones que les he mostrado y mencionado. ¿Ya lo tienen en sus celulares o todavía no lo han descargado? Yo sí, las 3. ¿Los 3 primeros? Sí. Ya, genial. Las 3 que he dicho ayer. Ah, ya, lo que les he mostrado, ¿verdad? Sí. ¿Y tú, Belén, los tienes también ya descargados? Belén. No, todavía no, es que creo que no hay para iOS. Estoy, Ah, de tuyo es iPhone. sí, estoy buscando cómo hackearlo para que entre a Android. Hay una aplicación. Vale, si hasta más tarde, o sea, en la tarde no lo puedes encontrar, me dices, y de repente desde la computadora, tienes computadora, ¿verdad? Sí, pero igual es iOS. Ah, la máquina. Pero en la computadora se puede hacer por enlaces, no había tanto lío. Ah, ya, porque se puede encriptar igual, y eso estaba haciendo ayer. Exactamente, se puede hacer eso. Entonces, me avisas de todos modos y te voy a mandar algunos enlaces para lo que es iOS. Ya. ¿Está?
Chis, qué tecnología. Bien, entonces, esto también lo vamos a dejar pendiente, no se preocupen, eso lo vamos a hacer junto con las aplicaciones, lo vamos a trabajar. Pero todos tenemos que tenerlo, obviamente. Esto, entonces, con esto vamos a comenzar, ¿vale? Les voy a pasar aquí el Inge, como siempre, me presta material muy interesante. Entonces, les voy a pasar. Un segundito. Mientras tanto, hasta aquí, ¿alguna pregunta referente a esto de los dibujos? No, ninguna. ¿Tú, Diego, todo tranquilo? Sí, todo bien, profe. Magnífico. Entonces, un segundito, les voy a pasar el... Listo, ya les he enviado al WhatsApp donde está el grupo 2. No sé si están en ese grupo, donde les mandan los horarios y demás, incluso los links de ingreso. Entonces ahí les he enviado ya la pruebita que dice cuestionario de personalidad. ¿Lo tienen? Sí, dicen. Eso es, ábranlo entonces por favor y lo vamos a ir resolviendo. Estaríamos hablando de esto de los psicotécnicos. Entonces, esta es una prueba relativamente sencillita, no es nada del otro mundo. Y lo vamos a ir revisando. Por favor, ábranlo. Diego, ¿tú ya lo tienes? Sí, ya me llegó, profe. Muy bien, ábranlo por favor y lo vamos a empezar a resolver. Yo lo voy a abrir con Nitro. Antes se habían resuelto evaluaciones de esa manera, o TETs, ya sea en el colegio, en algún instituto. Aquí está. Ahora sí, aquí lo tenemos. Aquí tenemos la prueba del cuadernillo cuestionario del millón, dice, ¿verdad? Como dice del millón. Bien, obviamente está ahorita en PDF, no lo van a poder editar ni nada por el estilo, a no ser que lo conviertan a Word, pueden hacer también, no hay ningún problema. Pero esto es lo que nos interesa. Como siempre les había comentado, ¿no? Leer las instrucciones va a ser primordial, ¿no? El área de psicotécnicos psicológicos, cuestionario pedagógico de personalidad de millón, ahí está el nombrecito oficial. ¿No? El siguiente test, usted tiene que realizarlo con toda la sinceridad, ¿no? Respondiendo falso, si es en el caso de falso, y B, si es en el caso de verdad, nada más, ¿no? Entonces, aquí podemos poner, no vamos a decir que le vamos a poner toda la verdad, porque el chiste es que ingresen, ¿verdad? Entonces son como 175 preguntas. ¿Lo tienen ese de 175 preguntas? Esa es la evaluación. Bien, aquí. Actúo siempre según mis propias ideas en vez de hacer lo que otros esperan que haga. Diego, ¿qué entiendes por esto?
Y como les había recomendado también, ¿no? En el día lunes, pónganse ya en la posición, sin olvidar eso, ¿no? Pónganse ya en la posición de un uniformado. Imagínense que sean policías o militares al cargo que estén ocupando. ¿Cómo debería de pensar este profesional? Entonces, volviendo otra vez a la pregunta, ¿actúo siempre según mis propias ideas en vez de hacer lo que otros esperan que haga? Belén, ¿tú qué pondrías acá? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? No sé. Diego, Porque ¿tú qué yo opinas? siempre me guío en mí, en lo que yo decida, digamos. Ya, vale. Diego, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees? Verdadero también, ¿Por qué? porque lo que otros esperan que haga, si bien es importante, más me importa lo que mis propias ideas, ¿no? Ya. Eh, Vuelvo a repetir otra vez. Al inicio se recuerdan que les había comentado de que tienen que ponerse ya en la posición de un oficial. Por ejemplo, tú, Diego, ¿a dónde te estás postulando? Anapol, A Napol. ¿Tú, Belén? Igual Ana Paula. A Napol. Entonces, ahí está justamente el detalle, ¿no? Si uno se está postulando a este tipo de entidades castrenses, siempre va a depender la decisión de alguien, ¿no? Digamos que ustedes van a entrar como oficiales, al que tienen que obedecer es a su inmediato superior. Les parezca o no les parezca, le conozcan o no le conozcan, les guste o no les guste, lo que esa persona les diga, ustedes lo hacen. ¿De acuerdo? Entonces, a lo que se llama, ¿no? Subordinación y constancia. ¿Qué significa eso? Que la orden que se les diga, ustedes lo aplican. Obviamente, lo pueden hacer de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus habilidades, es muy cierto. Sí, tampoco les van a hacer como algo dictatorial, pero al final esa orden se cumple. Entonces, tomando en cuenta ese puntito, porque ahorita ustedes precisamente civiles ya no van a ser. Por ejemplo, ahorita en el caso mío, yo como civil, eh, si el trabajo no me gusta, me puedo retirar. Si el jefe, cualquiera sea este, me puede decir, no, pero que no nos puedes dejar así, que esto, que lo otro, ¿no? Yo puedo decir, discúlpeme, es que a mí no me conviene, no me gusta, no me siento confort, eh, y tengo otras oportunidades. Así que aquí está mi carta de renuncia, chao, puedo hacer eso. La pregunta es, ¿un oficial, uno del ejército o de la policía, en todo caso, puede hacer eso? Si no me equivoco, pueden hacer su traspaso o solicitar, digamos, que le envíen a otro lado, pero renunciar como tal ya es otra cosa. Entonces, tomando esos puntos en cuenta, ¿cómo podríamos ahora sí responder esto? falso, Tendría que ser falso, sí. porque en su mente se supone, en su mente, ahorita en este mismo instante, en su mente ya está visualizándose de que ustedes van a ser subordinados. Y obviamente debajo de ustedes también va a haber gente subordinada, ¿no? Obviamente no, ustedes no van a seguir las órdenes de todo el mundo, solo de sus inmediatos superiores, nada más. Entonces, para resolver no solo esta prueba, sino las demás que vamos a seguir viendo, ¿no? Como en el caso del, como en el caso del test del millón, en el caso del NPI 2, bajo ese mismo criterio es como tenemos que empezar a resolverlos. Obviamente, lo ideal, si es que estuviéramos ahorita en una terapia psicológica normal, obviamente, ¿no? Sería que pongan la verdad, lo que ustedes creen que es, así esté equivocado o no. Pero el chiste de esto, de esta preparación que ustedes están viniendo, que han solicitado, ¿no? Que están pagando incluso por eso, es de que en el caso mío, yo les dé los tips, o por así decirlo, ¿no? Los secretos de estas pruebas, de qué es lo que buscan, para que ustedes puedan ingresar sin ningún problema. Entonces, ese es justamente el detalle, ¿vale? Entonces, dice, no actúo siempre, siempre, esta parte también es muy importante, hay que tener mucho cuidado con esta palabra. Actúo siempre, algunas veces puede decir, actúo algunas veces, casi siempre, casi nunca, casi, o raras veces, ¿no? Por ejemplo, aquí sería, actúo raras veces,
según mis propias ideas, entonces ahí podrían ponerle verdadero. Pero cuando dice siempre, es que sin importar cuándo, dónde ni cómo, ustedes van a hacer lo que consideren que sea así, ya. Por eso les decía, lean atentamente. Es como quien dice, ¿no? Una palabra trampa. Entonces, verifiquen siempre esa parte, ¿ya? Si hubiera sido aquí por lo menos alguna vez, o casi, o rara vez, o casi nunca, o algunas veces, el verdadero hubiera estado todavía dentro del margen, dentro del marco de una respuesta correcta. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿vale? Dice, 2. No, 2. He encontrado siempre más cómodo hacer las cosas solo, tranquilamente, que hacerlas con otros. Belén, ¿qué opinas? Con las recomendaciones previamente dadas y con siempre cuidado con ese término, ¿no? Estos términos. Falso. ¿Por qué? Porque al entrar a ese ambiente yo creo que siempre vamos a hacer las cosas en grupo, de que siempre se va a trabajar con camaradas y esas cosas. Exactamente. Diego, ¿tú qué opinas? También pienso falso. A ver, vamos a leer. Dice, he encontrado siempre más cómodo hacer las cosas solo, tranquilamente, que hacerlas con otros. He encontrado siempre más cómodo hacer las cosas solo. Este sería el enunciado, ¿no? ¿Por qué solo? Aquí estaremos diciendo porque, qué sé yo, esta persona se siente tranquilamente que hacerlas con los demás. Entonces, lo que ustedes me comentaban sería falso, ¿vale? Porque primero siempre es un extremo, ¿sí? Los extremos como siempre son malos. Que aquí hubiera dicho algunas veces, rara vez, otra vez vuelvo a tocar ese puntito. Ya, todavía hubiéramos puesto un verdadero, pero en este caso le vamos a poner falso, ¿listo? Sigamos con el siguiente. ¿Se entiende, verdad? Hasta acá lo que estoy tratando de comunicarles. No, sigamos con el 3. Hablar con la gente ha sido casi siempre, otra vez, ¿no? Casi siempre difícil y desagradable para mí. ¿Qué opinas, Diego? Falso. Falso. ¿Tú, Belén, qué opinas? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque, o sea, no ha sido desagradable, pero sí a ratos difícil. ¿Ya? A ver, estábamos en la cual, sí, en la 3. Hablar con la gente ha sido casi, tío, eso ya lo corrige un poquito, ¿no? Casi siempre difícil y desagradable para mí. En el caso de ustedes, ya sean oficiales o policías, o militares en todo caso, la interacción social siempre va a ser importante. Y en el caso de ustedes como policías, ese es prácticamente su trabajo. Ya sean así que sean de tránsito, donde sea que los vayan a destinar, interactuar con la gente es parte de su trabajo, y protegerla también es parte de su trabajo, y ponerlas en su orden también es parte de su trabajo, ¿vale? Entonces aquí, hablar con la gente ha sido casi siempre difícil y desagradable para mí. Yo en lo personal lo puedo poner falso, ¿sí? Porque si bien obviamente ustedes pueden ser quizás algo introvertidos, y podamos tener, digamos, ese criterio de que, por ejemplo, a mí en lo personal no me gusta ir a las fiestas, no es lo mío. Puedo ir a discotecas y demás, pero ir a fiestas me incomoda porque no sé qué hacer. Entonces, ¿se dan de cuenta? En el caso de ustedes, vencer, digamos, esta dificultad, se podría decir así, es uno de sus primeros trabajos que también tienen que empezar ya a mejorarlo, ¿no? Y eso que esté desagradable, bueno, ya cada quien tendría su opinión. Pero esto sí se debería de mejorar. Entonces dice acá, ¿no? Hablar con la gente ha sido casi siempre difícil. Podría ser. Y desagradable para mí también podría ser. Pero en el caso de ustedes, pónganlo falso. ¿Por qué? Porque debería de ser una aptitud natural en ustedes, algo innato.
Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Por si acaso, antes de seguir pasando a la siguiente pregunta y las demás que vamos a estar viendo, vamos a empezar a saltar ya, pero por favor, en casita ustedes léanlo detenidamente y analícenlo de esa manera. Yo sé que en su mente todavía está, pero es que yo veo así, yo opino así. Pero el detalle aquí es que este test no va a ir precisamente a una terapia psicológica. Esto es un test de ingreso a estas entidades castrenses. Entonces ahí está el problema, ¿no? Les decía también, con respecto a esto del millón y otras pruebas, tienen que ir correlacionado. Por ejemplo, si aquí hemos puesto, por ejemplo, que con la gente, no, hablar con la gente es casi siempre difícil, y hemos puesto falso, ¿no? Porque eso significa que no es difícil, para mí es fácil. Entonces en el EPI2 hay preguntas muy similares, y tiene que seguir esa misma correlación. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, son como 560 y tantas preguntas, entonces se repite. Entonces, si aquí han puesto falso, en estos que también son relativamente similares, tienen que poner falso. Porque si en esta prueba hemos puesto falso, y en acá vamos a poner verdadero, de repente en este otro también vamos a poner verdadero, entonces ya va a haber contradicción. ¿Vale? Obviamente, yo aquí lo estoy un poquito exagerando, porque por lógica no van a llevar las 4 evaluaciones, no van a llevar una. Pero cabe la posibilidad que puedan fusionar las evaluaciones. Cabe esa posibilidad, entonces tengan también mucho cuidado con eso. Por ejemplo, si en esta evaluación son como 175 preguntas, en el NPI2 son como 560 y tantos, de repente va a aparecer con 580, entonces eso significa que están usando algunas preguntas de acá. Entonces, hay que tener mucho ojo, mucho tino también con eso y ver, ¿no? Leer atentamente y recordar lo que están haciendo. Y por eso les estoy enseñando el criterio con el cual tienen que leer y analizar estas preguntas para omitir una respuesta acertada, para que, si bien obviamente les vuelvo a repetir también, no es necesario que sea perfecto, pero sí que sea en los rangos aceptables para lo que es la postulación a donde ustedes están yendo. ¿Vale? Entonces, sigamos con el 4. Después ya vamos a empezar a saltar hasta el 5, vamos a seguir así. Creo que tengo que ser enérgico y decidido en todo lo que hago. ¿Qué opinan? Creo que tengo que ser enérgico y decidido en todo lo que hago. Bren, ¿qué opinas? Verdadero. Verdadero. Listo. Diego, ¿tú? Igual verdadero. No los voy a presionar tanto, así que pónganlo verdadero. ¿Sí? Porque aquí, como lo repetí, no habla de ningún extremo. No dice, yo siempre soy enérgico. O sea que eso no es cierto. Algunas veces, como seres humanos, vamos a despertar malhumorados, cansados, qué sé yo, ¿no? O enfermos incluso. Entonces, que aquí hubiera dicho, siempre me levanto con energía y decidido con todo lo que hago, eso no sucede así. Pero en este caso simplemente usa el término creo, ¿no? El verbo creo, que tengo que ser enérgico. Entonces, verdadero va a estar bien. Sigamos con el último para ya empezar a brincar. Dice, desde hace algunas semanas me pongo a llorar, incluso cuando la menor cosa me sale mal. ¿Qué opinas? Yo falso. Diego, Falso. ¿no? Obviamente aquí igual no hay extremos, pero estamos hablando de, por así decirlo, ¿no? Falta de control de las emociones. Dice, desde algunas semanas me pongo a llorar incluso cuando la menor cosa. Esto es falta de emociones. Falta de control de emociones, perdón. Entonces, pónganle falso automáticamente, ¿no? Sigamos entonces. Algunas personas piensan que soy vanidoso o egocéntrico. A ver, Belén, usted como señorita, ¿qué opina sobre esta situación? Falso. Falso. Diego, Verdadero. verdadero. ¿Por qué? Porque creo que algunas personas piensan eso siempre. Alguna vez. Ya. En este caso se los voy a dejar a su libre elección porque, como les había comentado, aquí no hay extremos. No dice todas las personas, ahí sería un extremo y eso es malo. Aquí
dice, algunas personas piensan que soy vanidoso o egocéntrico. Entonces, como es un test psicológico, les vuelvo a repetir, no tiene que ser perfecto, no tienen que sacar 100 sobre 100. Es un test psicológico. Y aún así, aunque sacaran 100 sobre 100, sería muy, muy sospechoso. Entonces, no tiene que ser perfecto, pero sí tiene que cumplir los parámetros que el test está buscando. Entonces, en este caso, en esta prueba, yo solo los voy a dejar libre. Ya sea falso o verdadero, va a estar bien. Porque uno, no son extremos, y dos, esto de ser vanidoso o egocéntrico no va a influir tanto en su actividad, ¿vale? Entonces, si Diego considera que es falso, bien. Si Belén considera que es verdadero, también está bien. Entonces, esto lo vamos a llamar así como una pregunta de equilibrio, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, yo estoy viendo esto, ¿por qué? Porque aquí simplemente dice algunas. Si aquí hubiera dicho todas, incluso hasta el término muchas personas piensan, entonces yo automáticamente les hubiera dicho que lo pongan falso. ¿Listo? Entonces tengan también mucho cuidado con ese aspecto. A ver, nos vamos a brincar a la 10. ¿Me encuentro más a gusto siguiendo a los demás? A ver, ¿qué opinas? Diego, ¿qué opinas? ¿Verdadero? Verdadero. Ya, Belén. Falso, Falso. ¿Por qué falso? porque no siempre lo que los demás hagan va a ser bueno, no es para mi comodidad. Así que yo no acepto eso. Sí, me rehuso. Bien, pues recordándole siempre, ¿no? Que vean siempre que un uniformado, ¿qué haría en esta situación si le preguntan eso? Imagínense que ya están en su incluso tercer año ya trabajando, ya ganando un buen sueldo y demás, ¿no? Con su uniforme, todo bien caché. Y les preguntan esto, que sería una reportera, un entrevistador de esos, ¿no? Les dice, ¿se encuentra más a gusto siguiendo a los demás? Ahora, tomen en cuenta que aquí dice más a gusto, o sea, ¿te sientes cómodo? O sea, es una pregunta más personal, no tanto así de trabajo, ¿no? Es una pregunta más, y habla aquí de gustos. El término gusto es elección, ¿sí? Es como decir, yo puedo ser, no sé, digamos, doctor, un ejemplo, y me puede gustar las películas gore, pero eso no significa que me gusta destripar a mis pacientes, ¿no? O otro ejemplo, a ver, más suave, de repente puedo ser músico de música clásica, ¿no? Sinfónica, pero me gusta también el rock gótico, digamos, ¿no? Entonces, pero solo es un gusto, pero ese gusto no va a influir en nada en mi trabajo. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden el ejemplito que quiero llegar? Porque aquí estamos hablando de un simple gusto. Este gusto influye en mi trabajo, bueno, siempre y cuando sea un gusto, obviamente, no tendría por qué, digamos, alterar mi trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Me encuentro más a gusto siguiendo a los demás, como en el caso del... ¿Dónde está? Como en el caso del 6, ¿no? Es una pregunta neutral. Se les puede dejar a cualquiera de los dos. Sí, porque aquí habla simplemente de gusto. ¿Se entiende? Si para Diego, por ejemplo, esto sería falso, no pasa nada, porque solo es un gusto. Entonces él dice, no me siento gusto siguiendo a alguien. Entonces no pasa nada. Si para Belén esto sería verdadero, tampoco pasaría nada, porque de repente, a pesar de que sea policía ella, le puede gustar, qué sé yo, digamos, películas como de Pablo Escobar, pero eso no significa que ella va a ser narcotraficante, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Bien, sigamos. Entonces le hemos dicho que la 6 y la 10 son preguntas neutrales que no tendrían mucho problema, ¿no? Si ustedes quieren marcarlo ya, si no, falso o verdadero, pueden pintarlo. No sé qué editor de PDF tendrán, pero lo pueden ir marcando también, así se van a ir ubicando, y los que vamos a ir dejando vacío, ustedes lo van analizando. Mañana, junto con la evaluación psicotécnica que vamos a culminarlo, mañana lo vamos a igual ver eso, y si encuentran alguna pregunta interesante o alguna pregunta que les ha creado algún conflicto, me la preguntan también y le vamos a ir explicando por qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Listo? Sigamos entonces, a ver, vamos a irnos a la 15 ahora. Sé que soy una persona superior a los demás y por eso no me preocupa lo que piense. ¿Qué piensa? Yo falso. Diego,
Falso. Falso. ¿Por qué? Porque no siempre vas a ser superior a los demás, ¿no? Ya, Belén. ¿Por qué falso? Porque nadie es superior a nadie y yo pienso que lo que el resto piensa de uno ayuda a mejorarnos como personas. Ya, genial. Esta pregunta, si se dan de cuenta, esta preguntita está muy relacionada a lo que es esto, a las 6. Si se dan de cuenta. Es la misma pregunta, pero estructurada de otra manera. A ver, leanlo la 6 y la 15. Van a ver que es la misma pregunta, pero hecho de otra forma. ¿Ven la similitud? Esta parte del egocéntrico más que todo, ¿no? Obviamente. Aquí dice, sé que soy una persona superior a los demás y por eso no me preocupa lo que piense. En el 6 es, algunas personas piensan que soy vanidoso o egocéntrico. En esta parte del egocéntrico más que todo. Esto es lo que creo que ellos ven y esto es lo que creo que soy yo. En aquí que hemos puesto en el 6. Falso. Yo. Entonces en aquí también debería ser falso. Entonces si se dan de cuenta son preguntas, por lo decía, ¿no? En el caso del 6 es una pregunta de equilibrio. Y en aquí tienen que defender ese equilibrio. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Entonces, de esa manera, por les decía, ¿no? En casita, con más tiempito obviamente, o en donde sea que se encuentre, lo van leyendo y van a darse de cuenta que hay preguntas que se correlacionan. Obviamente no son las mismas, pero están relacionadas, muy relacionadas. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Si aquí han puesto falso, pues aquí también debería ser falso. ¿Vale? Y si han puesto verdadero, digamos, por alguna extraña razón, porque este es de equilibrio, les dije, ¿no? Es una elección de ambos. Entonces, por lógica, aquí debería de ser así. También verdadero. Pero ahí se vería su soberbia. Porque dije, es de equilibrio. Entonces, hay que buscar la pregunta para que no, no pase esa parte, ¿no? Y ese equilibrio se mantenga. Y si se dan de cuenta, aquí también por eso les estoy mostrando los trucos más, o sea, las preguntas más importantes de esta evaluación, ¿sí? Entonces, vayan marcando, de acuerdo a lo que vamos a explicar. Sigamos viendo, a ver. La 20, a ver, dice, a menudo hago cosas sin ninguna razón, solo porque pueden ser divertidas. ¿Qué opina? Yo falso. Falso. Digo, Diego, ¿qué opinas tú? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque a veces me pasa eso. Vale. Les había mencionado, ¿no? Hace rato, a menudo, dice a menudo, otra vez, siempre, en la pista, siempre, últimamente. ¿Se dan de cuenta esas palabritas? Son pequeños detalles que están en el test. Por ejemplo, aquí dice a menudo. A menudo sería muy raras veces. ¿No? Póngale una vez al mes, dos, exagerando. Hago cosas sin ninguna razón, solo porque pueden ser divertidas. Entonces aquí no estás lastimando a nadie, tampoco te estás lastimando a ti, tampoco ofendes a nadie. Y como este término dice, ¿no? A menudo, o sea, ya póngalo hasta 4 veces al mes de repente. En algún partido de fútbol, quizás alguna novela, qué sé yo, qué hobbies tendrán ustedes. Entonces, hay cosas sin razón. En este caso del sin razón, o cosas sin ninguna razón, tampoco involucra mucho, ¿no? Como les decía, aquí no especifica si es un hobby o jugar Nintendo, qué sé yo, no especifica. Entonces, este también podríamos decir que es una pregunta neutral. Entonces, si lo ponen verdadero, no va a afectar en nada de lo que ustedes van a ir explicando en todo el test, ni tampoco en su trabajo. Si ponen falso, tampoco pasaría nada. Son preguntas neutrales. ¿Listo? Pero, porque yo más que todo, ustedes dirían, pero, licenciado, ¿cómo puedo saber si es neutral o no? Justamente por esto, ¿no? Este famoso a menudo lo hace ya automáticamente neutral, porque si aquí
pudiéramos ponerle siempre, por ejemplo, siempre hago cosas sin ninguna razón, ya es otra cosa, es distinto, ya cambia totalmente el contexto. Pero aquí dice a menudo, como les decía, unos 4 veces al mes, puede pasar cada fin de semana. ¿Se entiende? Entonces, por favor, transcurso la tarde, en un momento de tiempo libre que tengan, vayan identificando ese, ¿no? Ese siempre, a menudo, últimamente, algunas veces, raras veces, muchas veces. Por ejemplo, aquí, muchas veces pienso que me deberían de castigar por lo que he hecho. A ver, ¿qué piensan? Belén, ¿qué opinas? ¿Deberíamos de castigarte? Belén se durmió. No, Yo me porto bien. no. O sea, no especifica si he hecho cosas malas o buenas. Pero aquí dice de castigar. Por lo que he hecho. Si he hecho algo malo, verdadero, entonces. Tomen en cuenta que dice muchas veces pienso que me deberían de castigar por lo que he hecho. Diego, ¿tú qué opinas? Yo diría falso. Exactamente, porque esto de muchas ya es bastante, y dice aquí pienso, ¿no? Entonces es como decir que todos los días dices he hecho algo malo, he debido hacer algo malo, o sea, estás con esa neurosis de que todo mundo o todo lo que yo hago está mal o me he equivocado. Entonces, por favor, pónganlo falso. Y se dan de cuenta, entonces, estos términos que no solo esta prueba, muchas otras pruebas manejan, ¿no? Desde muchas veces, pues les digo, ¿no? Verifiquen siempre antes de poner su respuesta, ya que tienen todavía semanas o meses incluso para su examen, vayan familiarizándose con esto de muchas veces, ¿no? Esto de siempre, últimamente, casi nunca, a menudo. Esas palabritas les van a dar ya un guía de qué es, o sea, si es un extremo o no es un extremo. Y como les decía, en este tipo de test los extremos tampoco son buenos, ¿vale? Entonces aquí dice muchas veces, entonces directamente falso. Que no es así. Si bien, como Belén decía, obviamente no podemos hacer cosas malas, nos podemos equivocar quizás hasta de manera no intencional, no siempre estamos pensando en eso, ¿no? Y hemos hecho malo, no todo el día estamos con eso en nuestra mente. Pero, pues, qué sé yo, una vez a la semana. Yo en lo personal es una vez a la semana si es que he hecho algo malo. Por lo demás ya no me interesa porque sé por qué estoy haciendo mis cosas. Bien, en fin, sigamos. A ver, pasemos a la 30. Disfruto en situaciones de intensa competitividad. Esto está interesante. Diego, ¿qué opinas? ¿Verdadero? Ya, perfecto. Belén. Verdadero. Exactamente. Aquí está genial porque primero, no hay extremos. Aquí nos dicen no muchas veces, no hay siempre tampoco. Aunque si hubiera eso tampoco afectaría mucho porque aquí habla de disfrutar, ¿no? Algo que les gusta. En situaciones de intensa competitividad, ¿no? La competitividad siempre debe de ser una marca, un sello de garantía de ustedes. Entonces, verdadero sería la respuesta correcta, ¿no? Son personas altamente competitivas y disfrutan esa situación, no sufren de estrés, nada por el estilo. Entonces, aquí, por ejemplo, tampoco hay extremos, pero está con ese término, entonces, verdadero estaría más que correcto. A ver, 5. A menudo. Es ese término otra vez, ¿no? A menudo, mi adicción a las drogas me ha causado en el pasado bastantes problemas. Yo creo que aquí está más que claro, ¿verdad? No es necesario hacer ningún análisis. Pero por si acaso, Belén, ¿qué opinas? Falso. Falso. Diego, yo creo que también, ¿verdad? Sí, falso. Ya, magnífico. Entonces va a haber también preguntas así, directas y claras, ¿no? Más allá de que sea a menudo siempre, o sea, si no tienen problemas de adicción de ninguna naturaleza, con un estupefaciente o alguna planta alucinógena, yo creo que no va a haber ningún problema. Hablando de eso, ¿ya han ido a su revisión médica? ¿Ya se han hecho checar? ¿Están todavía bien? Yo aún no. Estoy todavía en eso.
procuren hacerlo ya no más. No, con eso no estoy diciendo que estén enfermos ni nada por el estilo, pero prevean, si hay algún tratamiento que tengan o deberían de hacer, háganlo. Porque si lo van a querer hacer unas semanitas antes de la evaluación, el médico les puede truncar con que no, necesitas esto o tienes esto y les va a poner más tenso de lo que deberían estar, ¿vale? Tengan mucho cuidado con eso. Vayamos con la 40, a ver. Dice, en el pasado he mantenido relaciones sexuales con muchas personas que no significan nada especial para mí. A ver, comencemos por Diego. ¿Qué opinas, estimadísimo? Falso. Falso, caramba. Belén. Falso. ¿La respuesta o el Diego? La respuesta. Ah, ya. Ya, a ver, volvamos a leer. En el pasado, he mantenido relaciones sexuales con muchas personas que no significan nada especial para mí. Aquí no dice siempre, tampoco dice algunas veces, o sea, no hay extremos, solo dice en el pasado. Como ustedes son jóvenes, no vamos a empezar a indagar sobre su experiencia o no, ni tampoco de la calidad de la experiencia, porque va a ser para otro test eso. Pero si nos damos de cuenta, también nos hacen preguntas sobre esto. Y por lo que por lo menos me doy de cuenta, a ver, vamos a definir eso. Diego, ¿qué concepto tienes de lo que es? A ver si lo vamos a hacer para que me entienda mejor. Esto hay que también tener mucho cuidado, me estaba olvidando. Por ejemplo, sexo, sexualidad y coital. ¿Serán iguales? No. ¿Cuál es la diferencia? Sexo creo que es del género. Sexualidad, ya no sé. Y coital creo que es las relaciones íntimas. Ya. ¿Tú qué opinas, Diego? ¿Serán iguales? ¿Es lo mismo o no son iguales? ¿Son sinónimos? No son iguales. ¿Cuál es la diferencia? El coito es el acto sexual, ¿no? Es las relaciones. El sexo, lo que está escribiendo, la diferencia entre macho y hembra, y sexualidad no estoy seguro. Ya. El coital, obviamente, es lo que ustedes dijeron, ¿no? Vamos a ponerlo directamente, ¿ya? El acto sexual o el acto de la penetración, nada más, ¿ya? Caso para esta cuestión coital, no siempre es necesario el amor. Por ejemplo, una violación ya conlleva eso. ¿No? En el caso de esto, de la misma manera, simplemente es la diferenciación física del género, ¿no? Macho y hembra, de los órganos y todo eso. Pero ¿qué es entonces sexualidad? Sexualidad se refiere a la conducta de los sexos, en este caso, ¿no? Eso es la gran diferencia. La conducta, cómo se comporta un hombre, una mujer o una criatura que es macho o una criatura que es hembra, cómo es su conducta. Y si nos damos de cuenta, hombres y mujeres somos universos totalmente distintos, ¿verdad? Belén. Sí. Bien, su respuesta es bien segura. Así es. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso también. No me refiero solo con estos términos, ¿no? Hay otros términos que son igual, que parecen sinónimos, pero no lo son, y hay que saberlos diferenciar, como por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, actitud, me recuerdo que una de las pruebas hay esto, aptitud, ¿cuál sería la diferencia? Son iguales, son sinónimos. Belén, ¿qué opinas? Actitud es como, ¿cómo podría decirlo? Digamos que vas a unas clases y pues con toda la actitud y energía. Y aptitud es como que si eres apto para realizar eso. Ya. Diego, ¿tú qué opinas?
actitud sería como unos de la personalidad y la aptitud como la capacidad para alguna cosa de la persona. Ya, actitud sería entonces mi forma de aprender, por decirlo, ¿no? O manejar una situación también, una situación con conocimiento. Más o menos ahí varía. Aquí en actitud sería mi forma de ser ante una situación o experiencia, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Imagínense que, qué sé yo, Jorge X persona está en la promoción y pierde el año escolar, ¿no? Entonces él dice, tiene dos caminos. La primera puede ser de que, puede decir, no, he perdido el año escolar, voy a repetir otra vez la promoción, me voy a graduar, pero este año que viene, como ya sé todas las materias, ya sé todos los docentes, ya sé qué temas van a entrar, este año, bueno, al año que viene voy a sacar un diploma de honor y voy a salir con excelencia y de paso me van a pagar mis 1.000 bolivianos que me corresponde como buen estudiante. ¿Se dan de cuenta? Esa es una actitud ante una situación o experiencia. En el caso de la aptitud, es mi forma de aprender a manejar una situación con conocimiento. Por ejemplo, en este caso, volviendo al tema del señor que ha perdido el año, ¿no? Él puede decir, ya, como ya conozco qué materias, temas van a ser, todo lo que ha aprendido, va a manejar esa situación con es como se diría, ¿no? Su habilidad para aprender, para conocer, para hacer las cosas. Es un conocimiento, se puede decir. Mi forma de aprender aquí, entre paréntesis, conocimiento. Conocimiento. Entonces, parecen similares, pero no lo son. Una C y una P hacen la gran diferencia. ¿Listo? Entonces, en estas evaluaciones vamos a encontrar palabritas así, que parecen, pero no lo son. Y son, por decirlo así también, ¿no? Son palabras trampa, entre comillas, porque si aquí, por ejemplo, lo volvemos ahora sí a leer con el concepto que tenemos, bueno, aunque aquí ya en relaciones ya lo estarían definiendo, ¿no? Pero si lo verificamos biencito, ¿cómo sería esto? Ahora sí que entendemos la diferencia entre lo que es sexo, sexualidad y tal. ¿Qué nos estaría preguntando en esencia aquí? Dice, en el pasado he mantenido relaciones sexuales, ¿no? Dice relaciones coitales, por si acaso, con muchas personas que no significaban nada especial para mí. ¿Qué opinas, Diego? Falso. Sigue siendo falso. ¿Para ti, Belén? Tomando en cuenta lo que ya hemos empezado a mencionar. Falso. Aún así sigue siendo falso. Sí, falso. Sí, está falso, no moleste. Bien. En este caso, más allá de que incluso la interpretación fuera distinta, suponiendo, digamos, que la persona que les va a hacer esta evaluación lo va a interpretar como habitualmente se lo hace, ¿no? De manera común, aún así podrían ponerlo falso, no habría ningún problema. Pero si lo corregimos como debería de ser, relaciones sexuales se refiere, ¿no?, a la interacción con varones, o sea, con amigos. Bueno, con compañeros, no siempre amigos, ¿no? Con compañeros o personas que eran del otro sexo opuesto. Entonces, suponiendo que lo vemos desde ese aspecto, ¿no? En el pasado he mantenido relaciones, ¿no? Si fuera en el caso de Belén, ¿no?, con varones, ¿no?, con muchos varones, con muchas personas que no significaban nada en especial para mí. La respuesta sería sí, pues hemos tenido nuestros compañeros de colegio, nuestros compañeros de universidad, no sé, de institutos y demás. Sí, entonces, pero como no hay tampoco tal situación, me imagino que no hay problemas en ponerlo falso. Sí, pero siempre hay que tener cuidado con esos términos, ¿vale? Mucho cuidado, no por la emoción de rápido responder, marcar la respuesta y ya está. Pueden tratar de pescar en una curva de esas y ya fuimos. ¿Listo? Entonces, si de repente tienen alguna dificultad con alguna palabra que no van a entender, nunca está de más el diccionario. Googlearlo
mínimo para saber qué significa, si es que realmente no la conocemos el término, ¿no? Digamos, para ya terminar y dejarles de molestar, a ver, la número 50 es interesante. Soy muy variable y cambio de opiniones y sentimientos continuamente. Belén, yo creo que ella tiene más experiencia en esto. ¿Qué opinas? Yo falso. Diego, ¿tú qué opinas? Falso igual. Falso. Más allá de que pudiera llegar a ser verdadero por X situaciones, especialmente en el caso femenino, no por ser machista, sino por una cuestión hormonal, sucede, es parte de su naturaleza. Más allá de eso, como oficiales, a los varones también nos pasa, no siempre las mujeres, pero como oficiales debemos tener siempre un control de esos sentimientos, sobre todo. En este cambio de opinión es igual, ¿no? Si vamos a cambiar, no es que está mal que cambiemos de opinión, pero tendría que tener una coherencia muy, muy importante y muy trascendente para hacer ese cambio, ¿no? Y esto de variable, por lo menos si podemos ser indecisos, por así decirlo, con un cierto límite de tiempo, ¿no? Entonces, a esto pónganlo por favor falso directamente, ¿ya? Tienen que tener siempre un control sobre todo su ser. ¿Listo? Por ejemplo, si vemos a la 48, aquí está algo interesante. Me gusta coquetear con las personas del otro sexo. Diego, ¿qué opinas? ¿Verdadero? ¿Verdadero? No pasa nada. Belén, ¿tú qué opinas? Verdadero. Vale, está bien, no hay problema. Entonces, cuando se dan de cuenta, cuando están seguros de un término o de lo que se está preguntando, ya no hay problema. La seguridad ahí se denota. Y eso me fascina porque me están entendiendo y eso me tiene tranquilo. A ver, una pregunta más, en el último minuto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, la 70. Tomar las llamadas drogas ilegales pueden ser indeseables o nocivos, pero reconozco que en el pasado las he necesitado. Yo creo que esto es automáticamente falso, perdón, no es la pregunta. Pero hay preguntitas, si se dan de cuenta, esto se repite. Está muy relacionado con los que hemos visto de arriba, ¿verdad? Eso significa que no es la única pregunta que se va a llegar a repetir de otra manera, sino también las demás. Las demás también se van a repetir, pero de otra manera los van a estructurar. A ver, esta última, ¿ya? Siempre he estado buscando hacer nuevos amigos y conocer gente nueva. ¿Qué opinas? Verdadero. Diego, Falso. falso, ¿por qué? Porque es un extremo. Ya. Es cierto, aquí está esta palabrita que es muy delicada, les dije que manéjenlo con guantes de seda. No, pero dice, estoy buscando hacer nuevos amigos. Siempre estoy buscando hacer nuevos amigos y conocer gente nueva. Ya. Es muy cierto de la observación de Diego. Aquí está un término muy delicado que yo les había recomendado que tengan mucho, mucho cuidado. Pero si lo combinamos con el contexto que tenemos acá, dice, estoy buscando hacer nuevos amigos. Así sean oficiales, militares, civiles, lo que sea. Si bien obviamente no es constante, el de tener nuevos amigos no es malo. El de conocer gente nueva tampoco lo es. Entonces, podríamos decir que también es una pregunta de equilibrio. ¿Sí? Si para Diego, por ejemplo, obviamente me dirá, no, pero yo no tengo mucho interés, así como yo, por ejemplo, no tengo mucho interés en buscar nuevas amistades, yo en lo personal lo pondré falso. Entonces no afectaría en nada con respecto a mi evaluación, ¿no? Si en el caso de Belén lo ponemos verdadero, tampoco afectaría en nada, porque está dentro de los marcos, ¿no? O sea, no afecta, como les decía, ¿no? Como el de arriba también, no afecta en nada nuestro desenvolvimiento de nuestro trabajo. Sí, pero estos de los términos, como pueden ver, también puede estar muy relacionado con los contextos. Bien, preguntas, dudas, sugerencias, observaciones hasta aquí. No, ninguna. Todo claro, ¿verdad? ¿Tú, Diego? Sí, todo claro. Perfecto. Entonces,
como les he dicho en las recomendaciones, léanlo, toda la evaluación, como siempre, cronométrense eso, si no se olviden, no lo llenen por llenar nada más, aprovechen lo que van a practicar, entre comillas, más allá de leer y analizar. Lean, cronométrense, ¿cuánto tiempo tardan en resolverlo? Ahorita. Si encuentran preguntas complicadas o que no se entiendan, en todo caso, no se anotan, no me lo guardan, no me lo envían de repente por WhatsApp o por Classroom también. Y me dicen, no, la pregunta tantos no se entiende, o la pregunta tantos no le logro comprender, o la pregunta tantos será equilibrio o no, o afectará. Entonces vamos a ir explicando uno por uno qué es, qué no es y por qué es y demás. ¿Listo? ¿Les parece así? Entonces, sí, para que no nos olvidemos, también estamos de los términos. Si tienen dudas con alguna palabra, busquen un diccionario, nunca está de más. O lo pueden googlear como mínimo para poder saber qué es lo que significa. Para que así la respuesta también sea coherente. Entonces, de eso también. Entonces, mañana vamos a terminar con esto del pabellón, lo vamos a dibujar conmigo, rapidito, no va a ser nada, como tardan un minuto nada más, entonces aquí lo vamos a dibujar, vamos a hacer la interpretación y con eso ya terminaríamos todo lo que es la parte de proyectivos y empezaríamos con todos los tests, ¿no? los psicotécnicos. ¿Listo? Bien, entonces que tengan un bonito día, una bonita tarde, nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.